Qué bueno que nos acompaña porque tenemos muchísima información para compartir con usted. Yo soy Javier Alatorre. La sociedad se manifestó el sábado. La gente salió a manifestarse el sábado. Los jóvenes. Fueron reclamos legítimos por inseguridad, por complicidad de las autoridades con grupos criminales. El gobierno no quiso escuchar e intentó callar a los manifestantes con mano dura de la represión, pero nada logra contener el malestar popular manifestado el sábado en todo el país. La marcha fue convocada por la generación Z, pero fueron familias y círculos de amigos los que marcharon. ¡Su lucha sigue! A caballo y con tractor, pero la demanda fue la misma: acabar con la violencia. La abuelita de Carlos Manso apareció para demandar que investiguen si políticos de Morena están vinculados con el homicidio de su nieto, que cuidó como un hijo. Me quitó la vida a mí también. No me importa. Me importa mi hijo. Que se haga justicia. Que se haga justicia. Porque no es justo que ese lo haya hecho. Investiguen a Godoy. De ahí, una lluvia de peticiones de justicia por este caso que se replicaron en toda la movilización. ¡Narcopresidenta! ¡Narcopresidenta! El tratamiento que en Palacio se le dio a este caso y al tema de seguridad provocó que Natalia saliera a protestar por primera vez. Uno no entiende cómo la presidenta no puede ni tener tantita empatía, y creo que debería haber un ser humano que nos represente más que un robot que esté entrenado para decir cosas y darnos estadísticas que solo nos miente. Soy independiente, a mí nadie me está pagando, y de hecho mi mejor premio y el mejor pago es que México esté libre y que tenga justicia y que tenga paz. En el Senado, este hombre pidió no olvidar la impunidad que hay en el asesinato de Hipólito Mora, líder de autodefensas, asesinado en la era López Obrador. ¡Que su muerte no sea en vano, hermanos! ¡Me lo pidió su hija! Salvador llegó procedente de Morelos con sus amigos para denunciar las asociaciones de la delincuencia organizada con gobernantes. Estamos hartos del gobierno actual que tiene una estrecha relación con el narco. Estamos muy mal en cuanto a la salud pública, no hay medicamentos, también cuántas muertes de mujeres hay, los desaparecidos, o sea, nuestro país lamentablemente de verdad está ensangrentado. Maffer fue más clara. Temo pues salir de repente de allá de mi casa, ¿no? O sea, el llegar bien, evidentemente le tengo que mandar mi ubicación a mi familia para que sepan dónde estoy. Demandas que se dan en un México cuyos niveles de violencia y impunidad no ceden, aunque en Palacio Nacional se hagan los sordos y prefieran aplicar la política del garrote a quien demanda solo un México mejor. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Esa voz se escuchó en todo el país, se escuchó también más allá de nuestras fronteras. Millones escuchamos los reclamos, pero el gobierno no. El gobierno se negó a escuchar estos reclamos y utilizó el poder del Estado para tratar de callarlos. Contra ellos sí utilizó la fuerza que no descarga, por ejemplo, contra los criminales. La represión se ha convertido en el arma favorita del régimen para intimidar a las voces críticas. Así ha quedado de manifiesto en las últimas movilizaciones. Es el momento justo en que un ciudadano cae de una pedrada en la cabeza lanzada por la policía. Los granaderos, esos que supuestamente ya no existían, agarraron parejo y lanzaron piedras, gas lacrimógeno y polvo químico de extintor. En las calles aledañas al Zócalo, así se abalanzaron, 10 contra 1. 10 para 1. Esta mujer arrastrada por el suelo. Vean esto, nada más. A este hombre que sangraba de la nariz, así se lo llevaron. Ven nada más cómo lo tiene. Así trataron de callar a manifestantes que exigían al gobierno frenar la violencia criminal en el país. Lo único que recibieron fueron agresiones de quienes deberían cuidarnos. Así deberían de tratar a los narcos y a los delincuentes que son sus aliados. A los narcos, a los delincuentes, a todo aquel que atenta contra otra persona honesta.
cabezas rotas, personas en el suelo. La policía de la Ciudad de México trató de evitar en todo momento que la prensa registrara la represión. Retírate si no tiene nada que hacer. Soy prensa oficial. Retírate, por favor. Medios internacionales dieron cuenta de lo sucedido en la capital mexicana, donde un gobierno de izquierda usa la fuerza del Estado contra el pueblo, mientras abraza a sus políticos corruptos y a criminales. Piedras. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Ahí está el testimonio, las imágenes, la brutalidad de los policías que no tuvo límite. Agarraron parejo, no les importó que en la marcha participaran familias con niños. ¡Esto es por mi México, querido! Estas imágenes indignan, ofenden, duelen, porque con los niños no. Tranquila, mi amor, ven. Vas a tocar otra vez. Tranquila. Porque sí, ellos también tienen derecho a expresarse y deberían vivir en un país con garantías para hacerlo. Yo vengo por un México libre, sin vandalismo, para liberar a México del narcogobierno. Venimos a luchar por nuestra paz, para proteger y estar en paz, porque yo ya quiero salir a las calles a jugar. Pero la policía que debía protegerlos, los atacó. Tengo 17 años y me llamo Danae. Nos acaban de atacar así imprevisto. ¿Traes otro cubrebocas? ¿Le echaron gas pimienta a la niña? Le echaron gas pimienta. Esta pequeñita, con su corona de princesa, no entendía por qué el ardor en sus ojos. Y esto es lo que vivieron las mujeres de la familia Pacheco, varias de ellas menores de edad, con su madre en silla de ruedas. Los patrulleros le pegaron a mi hermana y venimos pacíficamente con mi mamá discapacitada. Nada más estábamos ahí parados y le robaron su teléfono a mi hermana y le pegaron. Y no solo en la plancha del Zócalo, la instrucción de cero tolerancia fue generalizada, pues así gritaba este menor en Michoacán, suplicando ayuda. 14 años, tengo 14 años. Nada, protestar. Ayuda, por favor. ¡Ayuda! Este es el trato que recibieron de un régimen indolente, de una autoridad que debería cuidarlos, en un México donde solo hay abrazos a la delincuencia y represión para familias, jóvenes y niños. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca. Llama la atención que en las concentraciones, en las reuniones estas que organiza Morena, nunca aparece el bloque negro. Sin embargo, en las marchas ciudadanas, cualquiera que ésta sea, sí. Un grupo de provocadores de nueva cuenta se presentó en esta marcha ciudadana con objetivos muy claros. Primero, acusar falsamente a los manifestantes de violencia y segundo, justificar la represión. Querían desacreditar la marcha, callar el legítimo reclamo de los mexicanos porque no eran ciudadanos, eran infiltrados. Los encapuchados escalaron las vallas de 3 metros que resguardaban Palacio Nacional. Fueron repelidos por extintores, pero lograron derribar las planchas de metal. Y entonces comenzó el enfrentamiento entre policías y encapuchados. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Gases lacrimógenos, golpes y petardos volaron a través de las vallas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Los uniformados respondieron hasta con piedras. Mientras se daba el enfrentamiento, miles de ciudadanos avanzaban de manera ordenada y pacífica. En medio de la violencia, decenas de periodistas fueron lesionados.
entre ellos Ricardo Pérez y Antonio Huitzil, de Fuerza Informativa Azteca, quienes sufrieron heridas provocadas por petardos y piedras arrojadas por la propia policía durante el momento de mayor tensión. Ya le pegaron a Huitzil. Fueron más de 3 horas de agresiones. Los actos violentos se concentraron en pequeños grupos infiltrados y ajenos a los ciudadanos. Ajenos a familias enteras, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños que participaron en la movilización. Ajenos a los legítimos manifestantes que salieron a decir basta y que, a diferencia de otras marchas, fueron desalojados de forma violenta con escudos, palos y otros objetos contundentes. La pregunta es: ¿quién quería desacreditar la marcha ciudadana? ¿Y para qué? Con imágenes de Antonio Huitzil y Ricardo Pérez, Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca. Pero además de reprimir, de agredir, de golpear a los manifestantes, también se los llevaron presos. Parte de esta represión del sábado son los presos políticos que fueron detenidos por protestar. Acusados de tentativa de homicidio, robo, lesiones y resistencia a particulares, fueron trasladadas al reclusorio norte 18 personas, entre hombres y mujeres, detenidas por la marcha. Lo detuvieron, lo empiezan a golpear, lo golpean, o los arrastran, los patean, llegaron los granaderos y agarraron a todos. Fueron presentados ante el Ministerio Público heridos y ensangrentados, pero aseguran que algunos ni siquiera participaron en la marcha. Le quitan la mercancía que había comprado y lo traen golpeando desde la Plaza de Tecnología, lo cruzan por toda la plancha del Zócalo y hasta la calle 16 de septiembre, donde lo suben a una patrulla y lo continúan golpeando. ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! Por ello, familiares y amigos se manifestaron en el Ministerio Público para tratar de impedir su traslado al reclusorio norte, porque afirman que hay muchas inconsistencias. Que los agarran a las 3 de la tarde, unos a la 1 de la tarde. ¿Y cómo es posible que, como perito en la materia, la representación social califique que sí hay una flagrancia, cuando aquí los presentan hasta las 8 de la noche? Se espera que en las próximas horas un juez determine su situación jurídica. Policías nos señalan, nos ven parados y yo pensé que no nos iban a llevar, porque nosotros no estábamos siendo violentos. Nos señalan como diciendo ellos, llévatelos ya. Fue cuando se acercaron y yo le dije a Sergio, corre. Fue cuando llego aquí que me doy cuenta que lo golpearon de una forma muy brutal. Según los familiares, los verdaderos responsables de la violencia permanecen libres. Lo mismo que los vándalos que el pasado 2 de octubre, con total impunidad, saquearon varias joyerías, destrozaron comercios y pusieron de rodillas a la policía, y donde, a pesar de la gravedad, solo hubo un detenido. Con información de Armando Martínez, Fuerza Informativa Azteca. Ahí está la diferencia entre las marchas, por ejemplo, la reciente marcha del 2 de octubre comparada con esta marcha donde se llevaron presos a los ciudadanos, presos políticos desde luego. Las manifestaciones se replicaron en todo el país, pero también hubo provocadores. Soy regiomontana y quiero decirle a Claudia y a su gobierno de porquería que son un narcoestado y todos lo sabemos. Yo hablo por los jóvenes que en la mañanera expuso con su cara, pero claro, cuando se habla de criminales, sí les tapan la cara. Entonces, a nosotros los ciudadanos nos exhiben y a los narcos nos protegen. ¿Cómo es eso posible? ¡Fuera, Morena! ¡Fuera, Morena! ¡Fuera, Morena! Fuera Morena, basta de inseguridad, justicia para Carlos Manzo y garantizar el derecho a la salud. Fueron de los principales reclamos
que a lo largo y ancho de México resonaron durante todo el sábado 15 de noviembre. ¡No más violencia! ¡No somos! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Queremos paz! Muchas veces se habla de que el gobierno se preocupa por la población, pero es inconsistente con las acciones, no se demuestra de esa forma porque pues no se cubren las necesidades de todos, ¿verdad? Eso es lo que es, en este caso, una de mis inconformidades y por lo que me manifiesto. Estamos hartos de vivir así, queremos seguridad, queremos buena educación y estamos hartos de que nos mientan. No podemos perder nuestra dignidad por los malos usos de ahorita del gobierno actual, del gobierno pasado. No importa quién tuvo la culpa, quién inició, quién hizo, quién no hizo. Lo que importa es lo de ahora y tenemos que alzar nuestra voz. ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! La juventud fue respaldada por sus familias, amigos y todos los que quisieron sumarse. Marzo no murió, el gobierno lo mató. No fue un ya basta generacional, es el reclamo por vivir en el país que merecemos los mexicanos. Espero que sea un muy buen futuro, un futuro muy fuerte, muy prometedor. Y pues en México estamos como jóvenes para seguir impulsando todo esto, pero para impulsar más que nada la justicia. Les vamos a pedir a todos que levanten sus sombreros por la paz. ¡Viva Carlos Marzo! Las marchas fueron un ejemplo de organización, de civilidad, de orden y respeto. Tenemos que luchar por la libertad de este país, no más corruptos. Hasta que llegaron los infiltrados, los de negro y embosados. Como en Guadalajara, donde destrozaron puertas y ventanas del Palacio de Gobierno, o en Colima, donde ese bloque negro irrumpió e incendió lo que pudo. Sin embargo, la mayoría se impuso porque al final dijeron miles, los buenos somos más en todo el país. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva México! Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca. Así es. Las manifestaciones, las protestas, las demandas se escucharon, las escuchamos millones de personas en México y en otras partes del mundo. Sin embargo, el gobierno no. La presidenta Sheinbaum no escuchó ese malestar popular. Ella sigue en su mundo de mentira y fantasía. Llenar de simpatizantes el Zócalo capitalino siempre fue una muestra indiscutible de popularidad para ya saben quién. A la primera manifestación de 100,000 y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato. Ahí nos vemos. Sin embargo, aunque este sábado decenas de miles de personas de todas las edades llegaron de todo el país para exigir al gobierno el fin de la corrupción y la violencia, en Palacio Nacional la presidenta prefirió ni verlos ni escucharlos. Vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, poco joven. Llama la atención de la marcha, pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad. Insistió en que esta genuina manifestación popular en nada afecta su imagen ni la de su movimiento. ¿Creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No. Que estamos fuertes con el pueblo. Fuertes, muy fuertes. La presidenta desacreditó la convocatoria y apuntó, junto con sus medios a modo, a quienes ella considera promovieron la movilización. Ellos creen que
vinculándose con organizaciones de derecho internacional, van a detener la transformación, no la van a detener. De lo que nunca habló la presidenta fue de las justas demandas de los manifestantes que exigen al gobierno combatir a los criminales y castigar a los políticos corruptos agazapados bajo el manto protector de la Cuarta Transformación. Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca. Alejada de las preocupaciones de la gente y viendo conspiraciones en su contra, la presidenta Sheinbaum comienza a parecerse a Gustavo Díaz Ordaz. 1968 fue uno de los años más oscuros para México. El 1 de septiembre de ese año, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz acuñó una frase que hasta hoy no se olvida. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Los políticos de izquierda la adoptaron para adornar sus discursos. Claudia Sheinbaum fue una de ellas. Así lo citó en diciembre de 2018, cuando rindió protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hace 50 años, el que era entonces presidente Díaz Ordaz dijo la terrible frase: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene su límite. Por ello, he pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. Pero a medida que el descontento iba en aumento, la administración morenista empezó a recorrer el mismo camino de los gobiernos represores de la década de los 60. El 7 de marzo del 2022, a la víspera del llamado 8M, el centro histórico fue blindado por vallas y cordones policiales. Sheinbaum fue categórica. El tema es el uso de la violencia en las manifestaciones, con la que no estamos de acuerdo, y aún así no reprimimos, sino contenemos. Bajo el gobierno de Díaz Ordaz, la palabra clave era límite. Durante el régimen de Sheinbaum, es contener. Así lo dijo una vez más el 1 de octubre de 2024, al tomar protesta como presidenta de la República. Claudia insistió en que el gobierno, su gobierno, no reprime. Y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Lo mismo dijo frente a empresarios de radio y televisión. No limitamos nunca la libertad de expresión. Pero días después, quedó al descubierto el verdadero talante de la presidenta. Reaparecieron los granaderos y reprimieron a quienes exigen resultados a un gobierno empeñado en no ver la realidad. Si hablamos de paralelismos, Díaz Ordaz se decía respetuoso de la libre manifestación, Claudia también, pero cuando ambos decidieron que ya no era tiempo de escuchar, la única respuesta que ofrecieron fue el garrote. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca. Los acontecimientos en México se replicaron en la prensa internacional prácticamente en todo el mundo. De hecho, el presidente de los Estados Unidos también habló de lo que sucedió en México el pasado fin de semana. Dijo que vio lo sucedido en el Zócalo de nuestro país y dijo: México está en graves problemas. Además, el presidente Trump reafirmó que, de ser necesario, lanzaría ataques en territorio mexicano para frenar el tráfico de drogas. Sentenció: no estoy contento con México. I launch strikes in Mexico to stop drugs. It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is, look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. I am not happy with Mexico, okay?
Golpeados y ensangrentados, fueron presentadas 20 personas ante el Ministerio Público en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 1. Jóvenes, adolescentes y adultos que participaron en la manifestación del sábado 15 de noviembre. Lo golpearon, está totalmente golpeado del lado derecho de la cabeza y el ojo lo tiene casi afuera de la cara. Mi primo está abierto de la cabeza, tiene todos los brazos cortados, un brazo así todo chueco como zafado, tiene la cara pues desfigurada. Fueron a expresar su descontento para pedir paz, justicia y un mejor país. Es un chavo tranquilo, está estudiando en la universidad, vive con sus papás en su casa, con sus hermanos, niño de familia, preocupado pues por lo que va a pasar con este país. Eduardo estudia diseño y comunicación gráfica, también es deportista. Nos íbamos a ver después de la marcha y de repente ya no contestó. Ya no le entraron los mensajes, ya no le entraron las llamadas, que sepan lo que está pasando aquí, que sepan que nos están silenciando, que nos están callando, que esto es muy doloroso. Los familiares piden que sean liberados, presumen que son inocentes. Es que decrete la libertad ante estos hechos que se están simulando, que no son constitutivos de un delito la manifestación de ideas. A mediados de septiembre, esta imagen sorprendió a muchos. Un camión de refrescos cayó en un socavón y 2 meses después, así permanece la zona en la alcaldía Iztapalapa. Y se está gritando en las orillas y hay una fuga de agua y pues desde que lo entregaron así está. Desde entonces, automóviles y camionetas transitan con cuidado, porque hace 2 semanas el hoyo volvió a aparecer. Ni compactaron, nada más echaron la tierra encima. Pero ese socavón no es el único. A 10 minutos de ese sitio, apareció hace más de un mes otro hundimiento en la colonia Santa María Aztahuacán, que con el paso de los días ha devorado una parte de la calle Ignacio Allende. Es un peligro, ¿verdad?, para las personas mayores, para los niños y obviamente para todos. El hoyo se debe a una fractura de un tubo de agua que, según vecinos, tiene más de 50 años de antigüedad. Esas condiciones se han repetido una decena de veces. De poco sirven las costaleras que se ubican a la orilla de las banquetas, porque las afectaciones ya se observan al interior de los hogares. Ahorita lo principal son las paredes. Las paredes, el baño ya se me cayó y bueno, una parte. Mi esposo le volvió a arreglar y otra vez se salió el agua de ahí, botó. Mientras tanto, la maquinaria no se mueve y el material para reparar el socavón se acumula en los alrededores. Nosotros hemos mirado que vienen ingenieros, que viene gente. Yo no sé si se anden peleando por el presupuesto, se anden peleando los partidos a ver quién se lleva el huesito, no lo sé, pero nada más vienen y se le quedan viendo. Con velo no se va a arreglar, ¿verdad? Y sí temen que con el paso del tiempo, esta obra pendiente se quede en el olvido. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca. Vamos a Michoacán, se vivió de nueva cuenta una jornada de violencia, balaceras, narcobloqueos también en 7 tramos carreteros, 7, sobre todo en los límites con Jalisco. Estos narcobloqueos, las balaceras, los incendios fueron en respuesta a un operativo para intentar capturar a un líder criminal apodado El Camaleón, quien escapó de las autoridades. 2 delincuentes murieron en los enfrentamientos. Entrada de Chavinga, Michoacán, aquí rumbo a Zaguayo, Zamora, Zaguayo. Y otra masacre en Chihuahua en esta ocasión, muy cerca de Parral. Se registró esta masacre, sujetos armados abrieron fuego durante una carrera de caballos, mataron a 7 personas. El ataque provocó más balaceras, también narcobloqueos en otras partes cercanas a Parral. Una 8ª víctima fue encontrada muy cerca del lugar de las carreras de caballos donde fue el primer ataque. Las autoridades aseguran que las víctimas pertenecían a un grupo criminal y que se trata de un ajuste de cuentas. Algunas de estas personas que se encontraron ahí sin vida, pertenecen a un grupo criminal que opera en la zona y que incluso algunas de ellas eran buscadas por nosotros, por las autoridades. Este domingo hubo elecciones para elegir presidente en Chile. Fue la primera ronda, el 14 de diciembre será la segunda
ronda y el candidato de derecha junto con la candidata del Partido Comunista se van a enfrentar en la segunda ronda electoral. La candidata del Partido Comunista, Janet Jara, buscará entonces la presidencia frente a una derecha fortalecida en Chile. La elección para buscar al sucesor de Gabriel Boric será el 14 de diciembre. Mire usted la herencia maldita de Evo Morales en Bolivia. El nuevo presidente de ese país sudamericano, Rodrigo Paz, denunció un robo de 15 mil millones de dólares durante los gobiernos comunistas de Evo Morales y Luis Arce. El Estado está muerto, porque quien se roba más de 15 mil millones de dólares, y la cifra parece que va a ir creciendo, ha matado a un Estado que se supone era el servicio para los bolivianos y bolivianas, pero básicamente, hablando con el ministro de Economía, no hay platita, se gastaron toda la platita. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa dice que seguirá luchando por cambiar a su país con las herramientas disponibles. Esto después de que sus propuestas de crear una asamblea constituyente, eliminar el financiamiento estatal a los partidos, reducir el número de legisladores y permitir la instalación de bases militares de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles de la droga, no fue aceptada en una consulta popular. Hacemos una pausa, volvemos. No importa cómo te tapes, si es Restonic, duermes bien. El colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso. Restonic, el colchón de tus sueños. ...29 de junio de 2023... día en que la vida de Thalía cambió en segundos, luego de registrarse una explosión en su departamento. Llega, entra, cierra la puerta y ve un chispazo. Ella se empieza a incendiar. Ella corre porque estaba en una planta alta y bajando las escaleras explota el departamento. Con quemaduras de 3er grado en el 70% de su cuerpo, Thalía fue trasladada a Texas, donde comenzó su lucha. Un año después, tuvo la fuerza para grabar este mensaje que hasta ahora decidió compartir. Porque a mí, si yo no hice nada malo a nadie, yo no tenía por qué. Ha resistido 22 cirugías y aún faltan. No nada más es remover cicatrices. Por más cirugías que me hagan, pues no voy a quedar igual nunca. Sus familiares aseguran que esta explosión no ha sido la única relacionada con esta compañía de gas. La explosión de 2022 en la tienda, la explosión de Thalía, otra explosión en Tampico, otra explosión en Ciudad Madero, otra explosión en Querétaro, y estas 5 son de esta misma empresa, Engie, que es de capital francés. Hoy las investigaciones siguen sin dar frutos, mientras que la empresa pidió a la familia de Thalía ya no hablar del tema. Ella se negó. Cuando empezamos a descubrir que había más casos de explosiones y de personas que no sobrevivieron, es ahí donde dice, es que yo le voy a dar voz, uno, a ellos, que no se les ha dado justicia. Thalía continúa el doloroso camino hacia su recuperación. Que eso no vuelva a pasar. Es muy doloroso estar aquí. Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca. El sonido de una banda en la playa de Mazatlán fue interrumpido por 2 explosiones seguidas de una gran llamarada. Las unidades que transitaban por el malecón tuvieron que detener la marcha para no ser alcanzadas por las llamas. ¡Ay, vete de... ¡Uy, apúrate! Turistas que estaban en la Avenida del Mar vieron cómo 5 personas salieron de entre el fuego originado en una taquería, una como si fuera antorcha humana, y cayeron en plenos carriles de circulación. Los auxiliaron como pudieron mientras llegaba la ayuda. Estaba sentada en mi mesa que yo utilizo ahí. Cuando yo vi de lado veían las bucaranadas de lumbre que salían de aquí enseguida de este local.
pero es que ya se venía propagando de acá. En minutos la zona fue cerrada a la circulación ante la magnitud de lo sucedido. Lo que se dice que pasó es que una mala instalación de una manguera en una taquería que ese mismo día abrió sus puertas ocasionó una fuga de gas que se incendiara y alcanzara a otro local contiguo de ese mismo giro, además de dañar parte de otro comercio. El saldo final del accidente fue de 3 personas sin vida y 2 lesionadas. Juan Muñoz, Fuerza Informativa Azteca. A sus 16 años, Gabriel Toscuento García salió para contribuir al gasto de su casa vendiendo mazapanes e inciensos en un tianguis. Pero el pasado domingo 9 de noviembre no volvió. Y se reportó, ya no supimos nada de él. No traía teléfono celular, lo dejó en casa. Al no reportarse ni regresar a su hogar, comenzaron su búsqueda. Presentaron denuncia ante el Ministerio Público de la Ciudad de México. Cámaras del C5 lo captaron entrando a la calle Tiziano, en la colonia Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón. Ahí se perdió su rastro. Desde entonces, su familia vive con angustia por no saber del paradero de su hijo. Estudiaba el 3er semestre de preparatoria, quería ser contador. Su familia espera que con la ayuda de usted, Gabriel, pueda regresar a casa. Porque la verdad no sabemos nada y estoy la verdad muy angustiada y que como padres se sensibilicen porque es una angustia que no sabe uno nada de sus hijos. Aquí la información de esta noche. Yo soy Javier Alatorre, pero siga con nosotros la revolución de la libertad.
naturaleza, pero al hacerlo también la normalizan y la perpetúan. En la música, canciones evocan el sacrificio y el orgullo de quien, aunque no tiene riqueza, posee una grandeza interior incomparable. Esta narrativa puede hacer que la pobreza parezca no solo aceptable, sino incluso deseable. La glorificación de la pobreza en la cultura popular puede ser vista como una forma de resistencia, una manera de encontrar dignidad y significado en circunstancias difíciles. Pero, ¿acaso esto no contribuye a la romantización de una situación inaceptable? Al idealizar la pobreza, corremos el riesgo de aceptarla como algo normal e inevitable. Esta narrativa perpetúa estereotipos y limita las aspiraciones de las personas. Puede desincentivar el progreso y la lucha por mejores condiciones de vida, haciendo que la pobreza parezca una virtud en lugar de una injusticia. La realidad, sin embargo, es terrible. La pobreza sigue siendo una trampa para millones de personas en América Latina. La falta de acceso a educación, salud y oportunidades perpetúa un ciclo de miseria y marginación. Normalizar esta situación a través de la cultura solo agrava el problema. Es hora de dejar de romantizar la pobreza y empezar a verla como lo que es: una injusticia que debe ser erradicada. La cultura tiene el poder de transformar la realidad y ahora es el momento de usar ese poder para construir un mundo donde la pobreza no sea glorificada, sino superada. En 1776, cuando nace Estados Unidos y México todavía era Nueva España, este reino de Nueva España era muchísimo más rico que las colonias norteamericanas, que de inmediato se hicieron más ricas que el México independiente. Ricardo Salinas Pliego, creo que sería interesantísimo platicar y tratar de entender, seguramente nos puedes hacer entender, cómo pasó esto. O sea, cómo es posible que este México, que era más rico, más grande, más próspero, lleno de recursos naturales, todo esto, y de pronto se hace independiente y se hace pobre, 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 pobre. Y unas colonias ahí medio míseras en el Atlántico se hacen independientes y se convierten en potencia mundial. México, Estados Unidos, ¿qué nos hace tan diferentes para hacer estos contrastes de pasar a ser tan ricos y pasar a ser tan pobres? Es interesante, ¿verdad? Compara y contrasta con los Estados Unidos, que son nuestros vecinos cercanos, porque ellos bien y nosotros mal. Qué interesante. Yo se lo achaco a los fundamentos de la estructura política. Si ves lo que pasa en 776, había 13 colonias dispersas por la parte norte de Estados Unidos y se unen en una revolución contra la imposición injusta de impuestos por parte de Inglaterra. Qué raro, ¿verdad? O sea, el crimen organizado que dominaba las colonias, o llámese el gobierno de la corona inglesa, se le pasó la mano con sus súbditos de las coronas y se rebelaron. Y le dijeron, ya no te voy a pagar, cuate. George III, ¿no? Porque tercero. Entonces, ese es el origen de la revolución. Pero luego sucede una cosa extraordinaria, que estos jóvenes intelectuales, pensadores, que se llaman los Founding Fathers, ¿no? Los fundadores de la República. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton y varios otros, ¿no? Puros filósofos, abogados, pensadores, además tenían 30 años, estaban muy jóvenes. Y se habían pasado estos señores, que eran granjeros, ¿no? Estudiando todos los problemas de la democracia griega y todos los problemas del régimen imperial que se veía en Europa, porque estamos en 776, ¿no? Y el resultado de eso es una constitución de 83, ¿verdad? La Constitución norteamericana. Y esa Constitución hace cosas extraordinarias. Dice, la esencia de su pensamiento es: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, la única forma de salir adelante como ciudadano y defendernos del crimen organizado, Estado opresor, es diluir el poder que puede acumular el Estado. ¿Y cómo se diluye el poder en Estados Unidos? Primero, con estados que tienen un poder muy fuerte. Primero, con los derechos individuales, que son los amendments, ¿no? Donde tengo el derecho a hablar, tengo derecho a portar armas, tengo el derecho de petición, tengo el derecho toda la libertad y búsqueda de derechos inalienables es
expresados por escrito y que ninguna ley puede cambiar posteriormente. Ojo, aquí nuestros derechos de la Constitución lo cambian cada 15 días como cambias de calzones. Bueno, es que ahí hay un tema de mentalidad, tú nos has hablado mucho. Nada más terminar. Entonces, sí. Primero los derechos humanos, ¿no? Individuales, inalienables. Luego los derechos de los estados y el ámbito de acción de los estados. Y luego un gobierno federal muy acotado y dividido en 3 poderes, a su vez. El ejecutivo, el presidente, que inicialmente era muy poco, y ahora ha crecido muchísimo. Luego el legislativo en 2 cámaras, ¿sí? Y el judicial federal. Entonces hay una real división de poderes y esa es el basamento de la estructura social y política que permite que se edifique encima un gran imperio como es Norteamérica hoy. ¿Qué pasó en México? Fuimos al revés. 767, el robo, la expropiación de Carlos III a los jesuitas. Aquí estamos en una hacienda, ex hacienda jesuita. No la expulsión, el robo y expropiación sin compensación. Más expulsión. Exacto. Sí, no, porque dicen la expulsión de los jesuitas, ni madre. Sí. Primero los robaron y luego los expulsaron. Exacto. ¿Verdad? Sí. Robo, aquí, cuando te roba un criminal se llama robo. Cuando te roba el crimen organizado, imperio, gobierno, se llama confiscación. Confiscación, expropiación, nacionalización, robo. Para aquí en España. O sea, lo que no generaste tú y te lo quedas es robo, punto. Pero lo que es interesante es que 767, Carlos III le roba a los jesuitas. Eso es la manifestación del gran centralismo que se está dando en España, que va en sentido contrario de los americanos. España había tenido una gran división de poder en su territorio, en los distintos reinos, y Carlos III está unificando y está centralizando. Es el absolutismo. Porque quiere tener el control total. Claro. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Y ya viste qué pasó después de Carlos III en España? Llegó este imbécil que es Carlos IV, un retrógrado. Y luego Felipe VII. Fernando VII. La mayor desgracia que les pudo haber pasado. Y luego Isabel. O sea, dicen, no manches, una tras otra. Entonces, ¿cómo? Esos eran los que mandaban aquí, ¿no? Entonces, claro, en 776, México tenía 200 años de periodo virreinal, que nos iba bien, pero ¿por qué? Porque era muy difícil ejercer el poder. Teníamos una descentralización de poder de facto. Porque lo que pasaba aquí en México, en la Ciudad de México, en el Palacio Virreinal, pues decían, llegó la orden de tal del rey, pues obedézcase, pero no se cumpla. Y allá en Guadalajara no, pues, aquí estamos bastante libres, ¿me entiendes? Claro, como le da la vuelta al mundo el imperio, en realidad y con las capacidades de la época, es imposible tomar decisiones que se puedan realmente imponer. Lo que pasa ya para el siglo XIX es que los gobiernos son más poderosos y tienen la capacidad de imponerse como nunca. Viene primero la filosofía del centralismo absolutista y luego viene la capacidad de ejecutar con novedades tecnológicas como los cañones, la pólvora, los barcos, las comunicaciones y la organización militar. Pues entonces ya puedes controlar tu territorio de otra manera. Entonces, Estados Unidos se fue por el camino de la descentralización del poder y aquí nos fuimos por al revés completamente, por la centralización del poder. Y luego viene pues, el desastre. En 1802 invade Napoleón a España y en México, ¿y si nosotros ahora vamos a ser franceses o qué? Sí, pues viene una independencia que no tenía ningún plan. Pero ¿qué pasa? Nos echamos 100 años de pleito. Con excepción de los 30 años de Porfirio Díaz, hacia el final del 870, ¿no? Sí, el siglo XIX es una gran guerra civil mexicana, porque este es un país, es muy difícil decirlo, es más difícil escucharlo, a mí me mientan la madre cuando lo digo. Es decir, es que este país nació sin proyecto, sin plan, nació sin saber qué estaban haciendo. De pronto, para cuando nos dimos cuenta, esto era un país independiente, nadie le hizo un plan, hay un acta de independencia que tiene un poema muy bonito de se han restaurado los derechos naturales del septentrión americano, bla, 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 que no dice nada. No teníamos una ideología, una mentalidad ganadora que pudiera organizar un país. Entonces lo que pasó fue que hubo una continuación natural de lo que ya existía. O sea, existía el rey en España y el virrey en México. Solo quitamos al rey. Quitamos al rey. Dejamos al virrey. Y pusimos al emperador Iturbide al final, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que chinguen. Pues nada más es el mismo infierno con diferente diablo. Claro, y luego el emperador Santana y luego el emperador así, con poderes absolutos. Y eso da pie a la lucha de la Guerra Civil de México. O sea, tú sabes,
entre los conservadores y los liberales, entre los centralistas y los federalistas, pero no había ni cerca la materia intelectual para establecer una verdadera federación de estados autónomos independientes y una división de poderes efectivo. No, nunca lo hubo. No, nunca. Nosotros tenemos la maldición del Tlatoani. Esto nos lleva de regreso a algo que tú has comentado prácticamente en cada conversación. Todo está en las ideas. Sí. O sea, la riqueza misma depende de las ideas. ¿Cómo puede uno empobrecerse literal de la noche a la mañana? Porque con la idea equivocada. Es que está tremendo, porque el México que se independiza en 1821, a ver, lleva 11 años de guerra, y 11 años de guerra desangran a cualquier país. Obvio. Pero ¿cómo tienes en 1810 un reino plenamente rico y próspero, con una economía global, con un comercio global, con una moneda global como Real de A8? 11 años después tienes un país de campesinos, pobres. No. Pero ahí mira también, Sun Tzu, ahí hay una cosa bien interesante, y muy poca gente sabe esto. No es cierto que en 1800 todo estaba bien aquí. Ya había problemas gravísimos económicos causados por el pendejazo rey de Carlos III. Porque entre las cosas que hizo, y esta hacienda es un muy buen ejemplo, le robó las haciendas a los jesuitas y los corrió. Y entonces las haciendas, ¿qué crees? Se volvieron empresas estatales. ¿Y qué crees que pasa en una empresa estatal? ¿Sigue produciendo igual? No, se pierde. Privada? E inmediatamente hubo un colapso de la producción. Otra cosa, los jesuitas en ese momento eran muy listos y eran buenos empresarios, pero en el sentido de sin fines de lucro, porque lo que hacían era ganar dinero en las haciendas y todo ese dinero lo invertían en escuelas en la Ciudad de México para educar a la élite. Entonces, eso también no le gustaba al rey. ¿Cómo vamos a tener gente educada, pensante, de manera independiente? Por ningún motivo. Entonces, eso también dio pie a la expropiación, ¿no? Al robo. Entonces, cuando los jesuitas salen y se quedan estas empresas estatizadas, hay un colapso de la producción, un colapso del empleo y hay una crisis de producción económica. Pero además, no contento con esto, el animal de Carlos III hizo otra cosa. La iglesia, no los jesuitas, la iglesia, en esas épocas, era como el banco. Tenían dinero y le prestaban a todo mundo. ¿Ves? Y Carlos III dijo, mira, estos tienen mucho dinero, les voy a quitar el dinero. Y le exigió a la iglesia que cobrara todos los préstamos que tenía dados aquí en la Nueva España y se los entregara al rey en España. ¿Y qué crees que pasó? Un mega colapso económico, porque, pues, ¿cómo pagamos, güey? Si de repente todos los bancos te piden tu lana, no hay fucking way que el país salga adelante. Es una crisis, un colapso de crédito. Entonces, todo eso ya estaba pasando hacia fines de 1700. Estaba pasando todo eso. Y ya lo que pasó con Napoleón fue nomás la puntilla. A ver, eso es evidente. Si estuviera funcionando perfectamente. El problema empieza con Carlos III en 767. Bueno, lo cual nos lleva a que tenemos una tradición de expropiaciones que viene desde antes de la independencia. Es que el gobierno siempre es el crimen organizado que expolia al pueblo. Y hemos sido víctimas, no nada más en México, en muchas partes del mundo, de ese gobierno depredador que causa pobreza. Entonces, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué somos pobres? Pues porque se ha consumido la riqueza. O sea, el capital que había se consumió y se impidió que se creara más riqueza. Pues qué raro. Fíjate, hasta el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, ¿no? El de la Primera Guerra Mundial, decía que la historia de la libertad es arrebatarle el poder al gobierno. Te lo está diciendo el propio presidente. El enemigo número uno de la libertad es el gobierno. Pero fíjate qué interesante que te lo esté diciendo el propio presidente del país. Claro, lo está diciendo antes cuando era profesor universitario, pero el planteamiento es fundamental. La historia de la libertad es quitarle poder al gobierno. El gobierno nunca te va a dar libertad. Porque gobierno es otra forma de decir poder, violencia organizada. Sí, sometimiento. Entonces, ¿de dónde peligra la libertad? Pues cuando viene la violencia organizada, ¿verdad? O sea, todo lo que, recordar esto, ¿no? Todo lo que tiene el gobierno, no solo el dinero, todo lo que tiene el gobierno te lo quitó a ti. Obvio. Su poder, el poder, la soberanía, la independencia, la libertad. Sí, a todos nos lo quita. No producen nada. A todos. Ahora, volviendo al tema de las ideas, que es fundamental,
Por ahí escribí un libro que se llama Tiranía de las Ideas, justo. Ah, qué bien. Y el planteamiento es, los españoles llegaron a América buscando oro y tuvieron la desgracia de encontrarlo. Porque una vez que lo encuentran, entran un poco en este pensamiento de, tenemos oro, somos ricos. Y entonces, claro, se dedican a extraer el oro, que es un trabajo y todo, pero se olvidan de cualquier concepto de transformación, ¿no? Es, tenemos oro, somos ricos. Mientras que los ingleses, escoceses, alemanes que llegan a Norteamérica, yo seguro que también buscaban oro. Todo el mundo quería oro en esa época y en todas, ¿no? Y tuvieron la bendición de no encontrarlo. Y como no encontraron oro y están en un territorio más frío, más estéril, menos fértil y sin oro, tuvieron que decir, pues, ¿qué hacemos? Y lo único que les quedaba por hacer era transformar lo que hay. Y eso te lo llevas 200 años después, y claro, es un México que sigue como toda la América hispana, ¿no? Que de pronto, Bolivia va a ser rica porque tiene litio, Perú va a ser rico porque tiene coltán, y que al final seguimos pensando que es tomar y ya. Y la mentalidad del norteamericano es herencia de esas colonias, que es, no nos queda más remedio que transformar. Pero ahorita me dijiste una palabra, herencia. Esa situación que pintas de México, que heredó oro y lo dilapidó, es muy parecido a lo que pasa en las familias ricas, que les llega una herencia y que llegan los juniors y se gastan todo el dinero y luego al rato son pordioseros. La frase esa, ¿no? Sí, abuelo hijo, millonario. Padre. Abuelo millonario, padre rico, hijo pordiosero. No, así, ¿no? Es tendero, padre tendero, hijo caballero y nieto pordiosero. Nieto pordiosero. ¿No? O sea, es una maldición y es natural. Los juniors les llega esta riqueza y dicen, pues de aquí soy. A vivir como rey. Es el dinero que no trabajas. Entonces, sí hubo algo de eso. Es el efecto que pasa, por ejemplo, en los países que descubrieron petróleo. Que de repente, cácatelas, aquí hay este beneficio, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con tanto petróleo? ¿Y qué pasa? Pues el gobierno, el crimen organizado que ejerce la violencia sobre las demás, se agencia esos recursos y todo el petróleo se usa para su beneficio, como sucedió en México desde 1938 a la fecha. Que es que el petróleo es de México. Falso. El petróleo es del gobierno y principalmente de los sindicatos y funcionarios que lo explotan y lo usan para su beneficio. Y una partecita se lo da al gobierno federal y el gobierno federal usa una parte sota para sus gastos y si les dan ganas reparten el 10%. Entonces, esa es la maldición de un recurso natural. Pero volvemos al tema. Eso no es verdadera riqueza, es un capital que había, que se dilapidó. Que se podría transformar en riqueza. Bueno, es que el capital es riqueza. Pero esa riqueza, si la inviertes, continúa produciendo más. Pero si la gastas, si la consumes, se acabó. Y entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Noruega. Noruega encontró petróleo mucho más tarde, creo que fue en los 70. Sí. Y los noruegos, que son mucho más educados, tienen más conocimiento, dijeron, caray, pues si nos gastamos todo este capital que nos encontramos, ahorita vamos a ser ricos, pero después nuestros hijos y nietos van a ser pobres. Y quién sabe si volvamos a encontrar una mina de oro, ¿verdad? Seguro no, porque así no es. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el petróleo, lo fueron sacando y fueron gastándose una partecita nada más. ¿Qué era? Pusieron el capital, todo el petróleo lo hicieron en un fondo y lo consideraron como capital. Y ahora sí, se gastan el rendimiento del capital y de eso viven. Pero cambiaron un recurso natural no renovable, un capital que es petróleo, por un recurso financiero, que son acciones, inversiones en miles de cosas, y viven del rendimiento. Qué diferente, ¿qué hicimos nosotros? Llegó un pinche López Portillo, se encontró con Cantarer, estos de los yacimientos más prolíficos y ricos del planeta, y dijo, tenemos que administrar la abundancia. Y acto seguido estamos quebrados, muertos de hambre todos. Volvemos no sin antes, ¿no? Enriquecer a miles de políticos a un nivel extraordinario. Volvemos a Milton Friedman, ¿no? Que justo decía esto de dale a administrar el desierto del Sahara al gobierno y te anunciarán en 5 años la escasez de arena. ¿Qué tal el pinche jolopo? ¿Te acuerdas la colina del perro? Decía, voy a defender el peso como un perro.
Claro, pobres perros son buenas gentes, madre. No tiene por qué insultarlos así. Es un desgraciado de López Portillo y nos decepcionó tanto a los mexicanos. Bueno, y recordar cómo terminó su sexenio ante el Congreso así, sacudiéndose, ¿no? De nos saquearon, lloraron. No nos volverán a saquear. Y para que no nos vuelvan a saquear, entonces yo voy a saquearlo todo. Exacto. O sea, para que nadie nos robe, yo me lo robo. Se expropió la banca, ¿no? Es decir, nos robó la banca. Sí, se la robó a los accionistas de aquella época. Y de alguna manera eso también le robó, pues, algo a los ahorradores, ¿no? Porque la banca nacionalizada no fue tan próspera como la privada. A ver, son dos cosas. O sea, primero se robó los bancos y los pagó con dinero falso impreso, de impresión de billetes, que tuvimos que pagar el pato todos con la inflación que se desató. Y por eso el peso se fue de 20 por 1 a 3,000 por 1. Nada más. Nada más. Nada más. Ahí también digo que es parte de nuestra herencia, ¿no? En este mismo libro comento, sí, los españoles tuvieron la desgracia de encontrar oro y luego los mexicanos tuvimos la desgracia de encontrar petróleo. En este sentido de decir, somos ricos, ya no hay que hacer nada porque la suerte nos hizo ricos. La abundancia. Claro. Y ahora sí vamos a planear el nuevo Estado, ¿no? Hacer un plan nacional de desarrollo. Es que también es una macromamada. O sea, ¿cómo va a ser un gobiernícola, el crimen organizado en el poder? ¿Cómo van a hacer un plan nacional de desarrollo? Un plan requiere órdenes, requiere instrucciones, requiere que todo el mundo obedezca el plan. Y estrategias a largo plazo, no cada 6 años. Pero eso se puede hacer en una empresa donde hay un dueño, claro, donde hay una gestión. Pero en un gobierno, ¿cómo? ¿Y entonces cómo? O sea, liberalismo total y que la sociedad se vaya organizando. Pues estos cuates piensan que tienen el poder de ordenar y mandar sobre todo el mundo porque ellos son tan inteligentes y tan chingones que saben mejor que yo y que tú lo que nos conviene. Bueno, desde luego. Sí, y entonces ahí es donde la libertad fallece, ¿no? Oye, volviendo al tema de Noruega, que me parece fascinante, porque a ver, en México descubrimos Cantarell, recordar a la gente, es un pozo súper gigante de la misma dimensión que Jaguar de Arabia Saudita. O sea, bueno, era, porque nos lo consumimos, ¿no? Pero, a ver, de pronto hasta pudiera parecer buena idea. Encontramos un montón de petróleo, si se lo dejamos a un grupo de particulares, se enriquecen ellos, mejor el gobierno hace que nos rinda a todos. En Noruega entiendo que el gobierno sí se mete a este fondo soberano que tiene que ver con el petróleo. Bueno, sí. Hay 2 modelos, ¿no? O sea, hay 3 modelos. Un modelo es que las cosas y los recursos naturales son de quien las tiene. Por ejemplo, en Texas, si tienes un terreno, todo lo que está bajo el terreno hasta el centro de la tierra es tuyo. Así es la ley. Incluyendo el petróleo. Incluyendo el petróleo y el agua y los minerales y lo que tú quieras. Y tú puedes vender la tierra por separado y los recursos naturales venderlos por separado. Así se puede. Bueno, pero es el único lugar del mundo donde funciona así. Es otra de las cosas buenas de Estados Unidos. Bueno, pero eso hay docenas de empresas petroleras. Claro. Que generan muchísimo más empleo que una sola empresa centralizada. Por ejemplo, si tú vuelas un día por la frontera norte de México, como yo lo he hecho varias veces, y de un lado ves Estados Unidos acá, y de otro lado ves México en la noche. Acá está lleno de luces de todos los pozos, y hay una línea negra, y de acá está todo oscuro. Es que acá no hay nada de gas ni de petróleo. ¿Tú crees? Por una línea negra que es la frontera, y por supuesto, obvio no. Pero estos pendejos no han querido, bueno, mejor, porque ahora la religión oficialista es que el fracking es muy malo. Es como violar a la madre tierra. Sacar el gas shale, el gas de esquisto, ¿no? Por eso, pero se requiere el fracking, que es una compresión hidráulica para que se hagan fracturas en la tierra y fluya el gas y el petróleo. No, eso es antinatural, es sagrado, es una violación a la madre tierra. Lo prohibimos. No, pues, qué bueno, entonces no lo van a sacar. Claro. Ahora hay que importar el gas de allá y pagarles a los gringos y estar sometidos en toda nuestra idea de soberanía al gas gringo. Claro. Cuando de verdad todo trabajo es antinatural, porque todo trabajo es vamos a extraerle algo a la madre tierra, ¿no? Todo trabajo. Los animales no trabajan. También estos imbéciles que son enemigos de la minería, hay una cosa que se llama REMA. Y entonces tienen en la cabeza que la minería es terrible. Y sobre todo la minería a cielo abierto. O sea, es un pozo, o sea, cielo abierto. Esto es violar a la madre tierra. Solamente la puedes violar en lo oscurito, en un túnel. Exacto. O sea, la minería en túnel sí, pero en lo oscurito. Exacto. Entonces,
Son problemas mentales, son las ideas equivocadas de estos animales que se apropiaron del gobierno. Pero otra vez las narrativas, ¿no? Porque yo te digo, el petróleo es de todos los mexicanos y todo lo que estamos logrando es que mexicanos que tengan terrenos donde hay petróleo no lo pueden extraer, o si tienes plata, si tienes oro, si tienes carbón. Estábamos en los modelos de extracción. Entonces, ¿de quiénes son las cosas que están aquí abajo? ¿Del que tiene el dueño arriba o del Estado? Sí, en México es del Estado. Del Estado. Ok. Bueno, entonces ya, te robaron, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijeron los del crimen organizado que llegaron al gobierno en 1917 y hicieron la Constitución, pues dijeron que lo de abajo era del Estado. Pero porque lo dijeron. Sí, pero tu propiedad privada es de tu pasto para arriba. Y a lo mejor si quieren, ¿verdad? Bueno, pero entonces viene... Ok, es del Estado. Muy bien. Del Estado, del crimen organizado. Ahora, el problema es que los del crimen organizado tienen que decidir si se chingan todo ese recurso ellos ahorita o dejan algo para sus sucesores después. ¿Y qué crees que hacen? Se lo chingan todo ahorita. Los noruegos se vieron más vivos y dijeron, bueno, si queremos seguir siendo un buen crimen organizado, un buen gobierno, pues hay que dejar algo para los que siguen. Y por eso hicieron el fondo de capital y no se lo gastaron. Que si es mixto, entonces, o hay todo, porque Noruega es 100% es 100% el Estado. Pero sí funciona, o funciona mejor. Bueno, lo que pasa es que también en gobiernícolas hay niveles. Sí, como en las mafias, hay mafias muy listas y mafias muy pendejas. Hay ladrones más inteligentes que otros. Entonces, allá los gobiernícolas son más visionarios y sí saben operar una empresa. Hace más de 50 años, México era un país en auge, moderno, urbanizado y rico en recursos naturales, incluyendo vastas reservas de petróleo. Un país lleno de potencial y esperanza. Al mismo tiempo, en 1971, los Emiratos Árabes Unidos eran una colección de pequeños reinos luchando contra el calor abrasador y las duras condiciones del desierto. 2 países, 2 historias y un recurso común: el petróleo. Hoy, los Emiratos Árabes Unidos son un ejemplo de prosperidad y desarrollo con uno de los mayores PIB per cápita del mundo. Los Emiratos han utilizado su riqueza petrolera para transformar su economía y sociedad. Y ahora, no contentos con su éxito en la tierra, se preparan para conquistar el espacio. Mientras tanto, México enfrenta una cruda realidad. A pesar de su abundancia de recursos, el país ha quebrado varias veces, desperdiciando la bonanza petrolera. Hoy, la violencia y la pobreza son una constante. ¿Qué salió mal? ¿Por qué un país con tantas ventajas naturales se ha quedado atrás mientras los Emiratos han prosperado? La respuesta puede estar en cómo cada país decidió usar sus recursos. Los Emiratos invirtieron en educación, tecnología y diversificación económica. México, en cambio, no supo capitalizar su riqueza. La visión a largo plazo y la gestión eficiente de los recursos son clave. Los Emiratos planificaron para el futuro, mientras que México no supo aprovechar sus oportunidades. La corrupción, la mala gestión del gobierno y la falta de políticas efectivas también han sido lastres para el desarrollo en México. Los recursos naturales que deberían haber sido una bendición se han convertido en una maldición. 2 países, 2 historias. La lección es clara. La prosperidad y la riqueza se pueden alcanzar, pero solo cuando existe una visión, planificación y, sobre todo, voluntad. Fíjate, ahora recordé un poco, fíjate nada más, el modelo que tenían, estamos hablando de hace siglos, los mongoles o los turcómanos, el modelo de saqueo de los guerreros nómadas, que claro, cuando les faltan recursos es, pues vamos a saquear la ciudad. Pero fíjate qué hacían, es, saqueamos la ciudad, nos llevamos las cosas, no nos llevamos todo, y nos vamos. Y lo que decían es, nos tenemos que ir porque nosotros vivimos de saquear la ciudad. Nos tenemos que ir para que la ciudad pueda volver a producir y volver para a regresar que en 10 años la podamos volver a saquear. Pero es que hasta para eso hay que ser inteligente. Hasta para robar hay que ser inteligente. Para que puedas robar, para que el robo sea sustentable a largo plazo. Sí, el robo sustentable, exactamente. Oye, ¿y qué pasa? Porque entiendo que también conoces muy bien los Emiratos Árabes Unidos, Arabia, que tenemos esta idea de que toda su grandeza tiene que ver con el petróleo y que eso no es del todo cierto. ¿Cómo funciona ya lo del petróleo? Eso, porque fíjate que
En el caso de Emiratos Árabes Unidos, son 7 emiratos, nomás me sé 3. Abu Dhabi, Dubái y Sharjah. Y efectivamente, hay petróleo. ¿Pero qué crees? Por cosas de la naturaleza, el petróleo grande le tocó a Abu Dhabi, que está en la parte norte. Y Dubái, que está aquí más en medio, le tocó un pedacito, pero se acabó bien rápido. Y entonces el emir, o sea, el jefe ahí, Sheikh Mohammed, dijo, chíngale, ¿y ahora qué? Ya no tengo petróleo. O sea, me va a acabar, se dio cuenta. Sí, se va a acabar. Entonces, muy inteligentemente, agarró y dijo, me tengo que poner las pilas y voy a invertir el dinero del petróleo en desarrollar infraestructura para Dubái y atraer inversión extranjera para que vengan a traer dinero de otras partes del mundo aquí y hagan edificios, y hagan hoteles, y hagan fábricas. Entonces, ¿qué hizo? Puso un aeropuerto que maneja 92 millones de pasajeros y es de él. Wow. Pero entonces lo maneja como negocio. Por supuesto. Y con ese dinero tiene dinero para su gobierno y tiene dinero para poner la seguridad y todo. Luego dijo, aquí donde hay arena, puso una carretera gigante y dijo, órale, vendo los terrenos o los rento y construyan edificios. Y que empiezan a llegar las inversiones extranjeras y a construir edificios. Y entonces Dubái se volvió un centro de intercambio a nivel global gigantesco. Es un centro comercial de intercambio. Producen muy poco, pero intercambio. Pero el intercambio se lleva a cabo ahí. Claro. Es decir, entonces, es así como Dubái, que no es tan rico como Abu Dhabi, pero usó el petróleo sabiamente. ¿Y qué hizo? Se focalizó en 2 cosas. Una, en que hubiera confianza entre la gente. O sea, yo confío en ti, tú confías en él, y él confía en él. Y todos confiamos porque las reglas están claritas. Y la regla número 1 es, si te portas mal, te llevan la chingada. Te robas algo, te corto la mano. Un día dejé una cámara en el taxi y dije, no, bro, ya. ¿Cuándo vas a robar tu cámara? Y era un sábado en la noche. Venía de una casa de unos amigos ahí en Dubái. Y le hablé al amigo y fíjate, pasó esto. Ah, no te preocupes, mañana te la devuelvo. Sí, claro. Pues mañana llegó, ¿y qué crees? No me llegó la cámara. Dije, no, pues ya, tenía que ser chilla. No, lo que pasa es que había descansado el chofer y el lunes me trajeron la cámara. O sea, increíble, ¿no? Bueno, eso nomás es una anécdota, pero las reglas son súper claras. Tú puedes estar caminando a las 5 de la mañana, a las 3, las mujeres con minifalda, te puedes poner hasta el socket. O sea, es un lugar completamente libre para los extranjeros. Nomás no cometas crímenes, que te llevan la chingada. Claro. Se comenta mucho de que los emiratis, o sea, los habitantes, no pagan impuestos. ¿Es correcto que no pagan nada de impuestos? Hay 0 impuestos sobre la renta. El reino ahora está cobrando un IVA, creo que del 5%, y a las importaciones y asset. O sea, no hay impuesto. Es decir, es un gobierno libertario. O sea, en el sentido de no exfolia a sus súbditos. Ustedes hagan transacciones, ganen dinero y yo me mantengo de otra cosa. El sheik agarró los recursos petroleros y puso el aeropuerto. Luego puso la compañía telefónica. Luego puso hoteles. Y luego invirtió en los edificios en coinversión con otros inversores. Y con eso tiene un chorro de dinero. Y todo es suyo y con eso mantiene la seguridad pública y el ejército. Bueno, porque aquí hay un fenómeno bien interesante. Hace rato decías que se puede hacer un gran plan para una empresa, para un corporativo, porque tiene un dueño, ¿no? Como será tu caso. Sheikh Mohammed es el dueño de ahí. Es el dueño del país. Tiene 50 años en el poder y no hay votos. Nadie vota. Y nadie está descontento con eso. Si están llenos de gente, todo el mundo se quiere vivir a Dubái. A mí qué me importa votar por alguien. Lo que necesito es alguien que maneje las cosas bien. Pues sí. Pero lo que voy a decir comparativo. Aquí el petróleo es de todos nosotros y sin embargo no sirve para nada y solo beneficia a un sindicato. En Estados Unidos el petróleo es del que lo tiene y eso beneficia a mucho más gente que lo que beneficia en México. Pues porque le entra a la economía. En Noruega todo el petróleo es del Estado, pero el Estado lo maneja bien y entonces tienen un fondo soberano maravilloso. Y en los Emiratos, el gobierno es del Sheikh, se acabó la historia y aún así todos se ven más. Es decir, que de todos los esquemas posibles, el que más nos jode es el nuestro, donde el petróleo es de todos los mexicanos. Sí. Eso nos lleva al sistema de gobierno, ¿no? Otra vez. Hay un pensador libertario muy interesante, su tesis, se llama Hans Hermann Hoppe. Es un radical libertario
Y él tiene una tesis y la desarrolla detalladamente, donde dice que la absolutamente peor forma de gobierno es la democracia, que después viene la aristocracia y que es mejor un modelo de gobierno imperial con rey que un democrático. Y te dice por qué. Yo siempre he pensado eso. Bueno, entonces todo el mundo dice, ay, es que estos son... Fascista, conservador. Fascistas, conservador, centralistas. No. Eso, o sea, el peor es el democrático, luego viene el imperial y después el mejor es el libertario. Lo que pasa es que está cabrón hacerlo, pero ese sería el mejor. Bueno, es que además el democrático, pues nos lo vaya... Porque el democrático se vuelve la tiranía de la mayoría. Es una tiranía peor de tirana y peor de extremista que el imperio. ¿Por qué el imperio es mejor? Porque como quiera el imperador, el Sheikh Mohammed, tiene una visión de 50 años. Tiene que cuidar su lugar. Tiene que cuidar su changarro, exactamente. Tiene que dejar a su hijo. El pinche demócrata nada más tiene que ver 6 años y órale, porque viene el otro. Claro, oiga, esto no es sustentable más de 6 años. Mi gobierno tampoco, así es que no me importa. Exacto. El rey tiene que gobernar 40 años y le va a dejar el changarro al hijo y se lo tiene que dejar en forma. Exactamente. Y bueno, a ver, es que con la democracia, pues ya nos advertía Aristóteles, ¿no? Ahora, espérame, una vez dicho eso, nomás hay que dejar bien claro que es peor el democrático que el imperial, pero no quiere decir que el imperial sea bueno, porque el imperial es una concentración de poder absoluto en un personaje, en este caso de Emiratos, el rey Mohammed, y salió bueno el rey. Pero cuando sale el rey pendejo, te la tienes que zumbar 50 años, como le pasó a España con Carlos IV y con Carlos III y Felipe. Bueno, ¿y qué pasa cuando te sale pendejo el pelado por el que votas? Pero te chingas 6 años. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, es que justo eso, ¿no? En la democracia, si tu poder depende del voto y de la opinión pública, siempre vas a preferir lo popular por encima de lo correcto. El libro de Hans Hermann Hoppe se llama Democracia, el Dios que falló. El Dios que falló. El Dios que falló. Fíjate, es un gran título. Y entre nosotros los liberales hay esta tendencia a adorar la democracia y a usar la palabra democrático como un ideal, pero sin definir. Entonces, a mí la verdad me molesta mucho el concepto democrático y creo que deberíamos hablar de la república, con división de poderes y derechos individuales intocables. Ahora sí hablemos de eso, pero democracia no es lo mismo. Claro, recordar a la gente, república, la cosa pública, el país es de todos. Pero eso no quiere decir que para cualquier cosa le tengas que preguntar a todos cuál es su opinión. No solo eso, sino que la mayoría no tiene derecho a imponer su criterio en la mayoría de las cosas. Bueno, y además que la mayoría opine algo no lo convierte en lo correcto. Pero lo convierten en ley estos hijos de la chingada. Ese es el problema, ¿no? Cuando dicen un gran mito de la democracia actual que es mi opinión vale tanto como la de cualquiera. Claro que no. Yo me digo, no. Tienes el mismo derecho que cualquiera a dar tu opinión, claro, pero tu opinión no vale lo mismo que la de cualquiera. Vale, porque tu opinión puede ser pendeja, retrasada, absurda, equivocada. Algo tan simple, ¿no? Vamos a hacer un aeropuerto, vamos a preguntarle al pueblo dónde lo quiere, pues su opinión. A ver, y yo lo he dicho, mi opinión tampoco es válida en la de aeropuerto. Yo soy doctor en humanidades. Claro. Yo no puedo opinar sobre un aeropuerto. Aunque tenga educación y cultura, yo no sé nada de aeronáutica. A menos que estudies y te documentes. Por supuesto. Entonces, pero preguntarle al pueblo que tiene 6º de primaria qué quieren hacer con un aeropuerto es una trampa, es perverso. Sí, pero ese tema de la dictadura de la mayoría, ahí está la raíz fundamental de los excesos que hemos visto en la Unión Soviética, en la China de Mao, en Corea, en Cuba, en Venezuela. Es realmente peligroso. Es peligroso, porque la turba enardecida, ya sabemos lo que hace. Se voltea el camión y viene la turba y lo depredan completo. Suben los impuestos, viene la turba. Y saquean comercio. Y saquean todo. Así vivió México en el siglo XVIII. Y en el XIX y en el XX, Ricardo. En el XIX, ¿no? Y en el XX. O sea, a tiro por viaje venían y saqueaban la turba el poco capital que había. Entonces, pues sí, la mayoría. Es que vamos a decidir por mayoría. No, lo que tenemos que entender es que los derechos individuales son intocables. No hay ley posible que pueda tocar los derechos individuales. Pero ¿qué crees? Así como hay una admiración indebida por la democracia,
también hay una admiración completamente indebida por el imperio de la ley. The rule of law. Mira, te pueden estar el truco. Todos los que nos han educado sobre el rule of law están hablando de un contexto anglosajón donde la ley es la ley común que se ha hecho a través de la historia por casos y precedentes. Y entonces te dicen... no porque a mí se me ocurrió. No porque a mí se me ocurrió, porque tuve una mayoría ayer y en la Cámara de Diputados se decreté... Y tenemos una ideología que nos guía. Claro. Ese es el otro problema, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes respetar la ley cuando la acaba de hacer un animal por mayoría de votos? Con base en sus ideas. No la puedes respetar. Mira, volviendo a la raíz de esta conversación, que es este comparativo México-Estados Unidos, ¿no? Justo la Constitución de Estados Unidos, con lo que empezábamos, muy basada en a mí me encanta este pensador John Locke, que claro, es vida, libertad y búsqueda de la felicidad y tu derecho a proteger eso. No es un derecho que el gobierno te da, es un derecho que el gobierno te reconoce. No. Bueno, a ver, no hay que evolucionar más allá de John Locke. Está peor que eso. Es un derecho que tú tienes y que nadie te lo puede quitar, ni el gobierno, y que tienes que evitar que el gobierno te lo... Porque si el gobierno te lo reconoce, quiere decir que te lo da. No, tú ya lo tienes. Bueno, es el por ser hombre. Que tú lo tienes y el gobierno solo dice, lo tienes. Yo no te lo puedo quitar. Lo que dice John Locke es, creamos el Estado para garantizar nuestros derechos naturales que ni el gobierno nos puede quitar. Sí, pero es muy diferente a que el gobierno te lo dé. Mientras que en México... El que da, quita. El que da puede quitar. Bueno, es que el gobierno te reconoce derechos y luego el gobierno se autolimita para no poder quitártelos y se autolimita porque la población lo hizo limitarse. Pero es que el gobierno nunca se autolimita. Jamás. Y ahí vemos ya, lo vemos hoy en Estados Unidos. La estructura política de gobierno que hay hoy se darían de golpes y retuercen en la tumba los Founding Fathers, man. Ah, no, por supuesto, no estaría nada Es contentos. un centralismo y un presidencialismo exacerbado que nunca se imaginaron que podía suceder. Pues ya se parece al de México, donde justo el gobierno, que es tu padre, tu papá gobierno, te da los derechos casi como un favor. Es que ese es el peligro del poder y el crimen organizado que manda sobre la sociedad. Su tendencia es a expandirse a todo. Y como ya tiene la violencia, crece y crece y crece. ¿Quién lo para? Bueno, y aquí hicieron los gobiernos una gran estrategia. Yo siempre he pensado que el mexicano del siglo XIX era mucho más liberal. Un poco la herencia de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, donde pues, si no trabajas, si no ganas, te mueres de hambre. Y eso hizo liberales a los mexicanos. Sí. Pero cómo los gobiernos posrevolucionarios, en muy poquito tiempo, 20 años, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato y Lázaro Cárdenas, en 20 años, convirtieron a un pueblo liberal en un pueblo idiota. Porque ahí vamos a ver el nacimiento de papá gobierno. Sí. Y claro, lo que hay que ubicar, papá gobierno es una frase bien común en México. Papá gobierno implica hijo pueblo. Sí. Y papá gobierno es un papá de estos perversos que no quiere que su hijo progrese. Quiere que su hijo esté siempre ahí sometido. Es como el papá de Pedro Infante en La Oveja Negra. O sea, tú vas a hacer lo que yo te diga todo el tiempo porque yo tengo todas las armas. Es un padre violador. Una perversión de la palabra papá. Porque es un padre que te violenta a ti como hijo y que te quiere tonto. Entonces hasta la palabra papá no es adecuada porque todavía en nuestra cultura todavía hay un respeto por la familia, por el núcleo familiar. Claro que se ha perdido mucho porque nuestra naturaleza, nuestra mente de ser irresponsables se manifiesta en las mujeres con hijos abandonadas y violentadas por los padres irresponsables, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque tenemos esta mentalidad perdedora. Todo es un tema de mentalidades y entonces reiteramos algo que hemos dicho en todas estas pláticas, ¿no? Tú siempre has dicho estamos como estamos porque somos como somos. Yo digo somos como somos por la historia que nos contamos. La historia que nos contamos hace que tengamos las ideas que tenemos y las ideas que tenemos nos pueden llevar a la miseria o a la riqueza. Así es. ¿Tú tienes ideas de riqueza? Hay que tener la esperanza de que sí se puede llegar a la riqueza con las ideas correctas. Y yo sí tengo esperanza. Tengo mucha esperanza. Bueno, además no tenemos otra opción porque aquí estamos. Porque además, ¿quién quiere ser perdedor? Nadie. Uno pensaría que nadie, pero han educado a un pueblo para que piense que ser perdedor es bueno. No. O alguien que piensen que ser ganador es malo, que ser triunfador es malo, porque todos los ricos son malos, porque todos los pobres son buenos. Y bueno, pues terminar esta conversación, que la empezamos con esto, ¿no?
Así nunca vamos a ser libres. Tenemos que tener otras ideas, tenemos que contarnos otra historia. Hoy hay que cambiar. Ricardo Salinas Pliego, muchísimas gracias. Imaginamos la riqueza como un estado y no como un proceso continuo. Pensamos que el rico es rico porque despojó a alguien más de su riqueza y su dinero. Pero las personas exitosas viven produciendo, creando y generando riqueza. Durante siglos nos hemos contado la historia de que nuestra pobreza no es culpa nuestra, sino resultado de un terrible despojo original del que nunca podremos recuperarnos. Entonces convertimos la pobreza en virtud y nos condenamos a ella para siempre. Amamos la pobreza, le cantamos, le hacemos telenovelas, la enaltecemos y la convertimos en virtud. Soy pobre pero honrado. Pepe el Toro es inocente. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Tal vez 1000 cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero, jamás. Tú me cambiaste por unas monedas, tú no supiste soportar. Cada día de nuestras vidas, a cada instante, en cada canción popular y en cada libro de historia, regeneramos estos valores que nos alejan del progreso, que nos atan al pasado, que siguen marcando nuestro destino y nos alejarán de un futuro próspero a menos que logremos cambiar nuestra mentalidad. Hoy, las nuevas generaciones están buscando romper el ciclo de la pobreza a través de la educación, la tecnología y el emprendimiento como herramientas para un futuro mejor. La globalización, las redes sociales, el contacto con otras culturas, todo esto nos está abriendo los ojos para despertar de la pesadilla colectiva que nos impusieron, que la pobreza es algo que debe celebrarse. No hay forma de ser libre con ese pensamiento. Soy Juan Miguel Zunzunegui. Nos vemos a la próxima.